Bueno, familia, ahora sí damos inicio a ese tiempo especial de nuestra enseñanza. Shavuot y la entrega de la Torá. Vamos a ver un poquito de comentario de lo que estamos en este momento estudiando. Shavuot y la entrega de la Torá. Hoy veremos algunos puntos importantes sobre la entrega de la Torá, aunque encontramos diferentes puntos de vista que difieren o un poquito distintos los unos de los otros en cuanto a comentarios con respecto a la entrega de la Torá. Y hoy vamos a estar analizando, porque si bien nosotros conocemos las Escrituras un poco, nosotros nos daremos cuenta que la totalidad de la Torá, de la instrucción, no se entregó en Éxodo capítulo 19, sino que tenemos una continuidad donde Moisés sube al monte, luego regresa, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar, y luego vuelve a subir. Entonces, algunos comentaristas dicen que se refiere a toda la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso dicen algunas personas, que Shavuot o Pentecostés, como se conoce comúnmente, y la próxima semana vamos a hablar acerca de Pentecostés o Shavuot como la Ketubá de bodas. Y ese es uno de las vamos a decir, la parte que más anhelo compartirles de esta festividad. Pero surge una pregunta: ¿por qué estamos enseñando Shavuot? Porque viene la fiesta de Shavuot. Y hemos estado enseñando todas las fiestas de aquí para atrás. Todos los sábados dijimos que en honor a que estamos en las parashot de Levítico, y en Levítico se encuentran todas las festividades. Entonces dijimos que en este tiempo que estamos estudiando Levítico, vamos a estudiar las fiestas del Padre. Así que, amada familia, solamente disfrutemos. Entonces, este punto de que se entregó la totalidad de la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, significa que Moisés había ya recibido todas las instrucciones cuando surgió lo de Shavuot en Éxodo, lo cual indicaría que Moisés hubiera recibido detalles de eventos que todavía no pasaban. Es decir, si este punto de que toda la instrucción se dio en una sola ocasión, esto indicaría que todos los sucesos que nosotros miramos en Levítico, en el resto de Éxodo, en Deuteronomio, Dios se los reveló a Moisés antes de que ocurrieran, lo cual yo creo que no es así. Otros sugieren que había recibido parte de la instrucción de acuerdo a lo que había sido necesario hasta ese momento. Es decir, que el Padre fue revelando, esto es lo que otros dicen, que el Padre fue revelando gradualmente la instrucción de acuerdo a cómo se iba siendo necesitado y cómo el pueblo iba siendo capacitado o entrenado para ir recibiendo la instrucción. Es decir, no fue de un solo. Otros sugieren que recibió parte de la instrucción y después le fue revelado por la inspiración del Padre a otros profetas luego de la muerte de Moisés, los cuales completaron la Torá. Este es otro pensamiento que también se suele encontrar, lo cual en parte pudiéramos decir que es válido hasta cierto punto, porque ¿quién escribió, por ejemplo, los detalles de la muerte de Moisés? ¿Sería que Moisés escribió los detalles de su propia muerte? ¿O sería que alguien más vino y escribió la historia de su muerte? Que es lo más
creíble, lo más lógico, que Yehoshua, es decir, Josué, vino y escribió el resto, lo que no fue completado de lo que nosotros conocemos como Torá hasta ese momento, de la muerte de Moisés. Ahora analicemos la cronología de cada evento. La Escritura dice que el pueblo de Israel salió de Egipto el día 15 de Abib, después de la muerte de los primogénitos en Egipto. Esto lo encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, especialmente del capítulo 12, del verso 29 hasta el 51. No lo vamos a leer porque es demasiado, pero léanlo y pónganlo en sus notas. Después que el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al desierto del monte Sinaí. Esto aconteció en el tercer mes, como lo dice Éxodo 19, 1 y 2. ¿Qué dice? Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto del Sinaí. Y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí, y allí acampó Israel frente a la montaña. ¿Cuándo? Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y aquí hay diferentes puntos de vista, o hay por lo menos tres maneras de mirar este acontecimiento. O la palabra hebrea utilizada se puede traducir de tres maneras distintas. Como ya sabemos, las palabras hebreas son polivalentes. Una, que llegó en el tercer mes, en el primer día del tercer mes. Número dos, que llegó en el día 3 del tercer mes de la salida de Egipto. Y número 3, que llegaron al monte Sinaí exactamente en el día 15 del tercer mes, cumpliéndose así exactamente los 3 meses completos desde la salida de Egipto. Aunque los meses hebreos solamente tienen 29 días, la mayoría tienen 29 días. Entonces, continuemos. Esta expresión lo pudiéramos mirar como en el primer día del tercer mes, también lo podemos mirar como el tercer día del tercer mes, también lo pudiéramos mirar como el mismo día que Israel salió de Egipto, pero ahora en el tercer mes llegaron al monte Sinaí. Ahora, ¿por qué tiene relevancia esto? Porque la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, dentro del movimiento hebreo o dentro de la fe hebrea, se considera o se relaciona completamente con la entrega de la instrucción en el monte Sinaí. Al tercer día de que el pueblo llegó al monte Sinaí, recibió la instrucción de las 10 palabras, y de las 10 palabras conocidos como 10 mandamientos. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel se presentó a los 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto, salió y se presentó ante su rey, acampó, y al tercer día de que llegaron en el monte Sinaí, ellos se presentan delante de su rey y reciben las palabras escritas en fuego sobre el aire, porque todavía no las reciben escritas en las tablas, sino que solamente ellos miraban las palabras. La pregunta es, ¿nosotros podemos mirar las palabras? ¿Ustedes pueden mirar lo que sale de mi boca cuando yo estoy hablando? No, porque esa es una habilidad que solamente el Padre tiene, que cuando Él habla, todo se estremece. Y las palabras que el Padre hablaba eran palabras como centellas, como fuego, como electricidad. Entre medio del fuego, entre medio del humo, entre medio del estruendo, entre medio de los sonidos de los shofares. Porque todo eso se escuchaba en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19.
Verso 15 al 19. Luego dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremecía. Es decir, que hasta las entrañas del pueblo se estremecían, vibraban al escuchar el sonido del shofar. No había ni una persona en el campamento que no escuchara y que no sintiera la vibra del poder del Eterno. Porque era tan fuerte el poder, era tan fuerte la presencia, eran tan fuertes los sonidos de shofar, era tan fuerte la manifestación del Padre, que era imposible que no hubiera algo que no se estremeciera, que no se moviera. Y no se estremecían de miedo, aunque les dio también, sino por la potencia y la grandeza del Rey. Metámonos en esa película, cuando sintieron como que todo temblaba, todo vibraba. ¿Cómo sentimos nosotros cuando hay un terremoto? ¿No sentimos que hasta se nos sale la tierra a los pies? Ahora, ese es un terremoto. Y yo personalmente quiero decirles que no se compara lo que nosotros experimentamos con un terremoto a lo que Israel experimentó en el desierto delante del monte. Al grado que ellos dijeron: no, si nosotros seguimos aquí, si él sigue hablando nos va a matar. Hay comentaristas, y de hecho en el Humash me parece que está este comentario que les quiero compartir, o que les quiero mencionar, que cuando descendía el poder de la voz del Todopoderoso, cuando el Padre descendía sobre el monte, el pueblo de Israel era expulsado del monte. O sea, como cuando viene un viento fuerte y salían con todo y animales. Pero la misma potencia venía y los abrazaba y los traía delante de la presencia. Eso dicen los comentaristas. O sea, era tan fuerte. Y los comentaristas dicen, y yo se les comparto porque es algo que vibra en mi corazón de conocer o entender la grandeza de mi Rey, que no había espacio para los muertos. La gente se moría y la gente resucitaba. No había espacio para que hubiera uno solo enfermo, porque todos los que estaban enfermos se sanaban. No había ni siquiera un sordo, no había ni siquiera un ciego, no había ni siquiera un lisiado, porque todos, al escuchar el sonido del poder del Eterno, todos eran sanados. Y eso es algo sumamente grandioso. Verso 17. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y esto sucedió el tercer día, y se ubicaron en la parte baja del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh, había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, como el humo de un horno. Ahora, esto tiene relevancia, muchísima relevancia. Entonces, todo el monte Sinaí humeaba porque Yud-Heh-Vav-Heh estaba descendiendo sobre él en el fuego, y humeaba como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea que el monte no se estremecía nomás como pequeña cosa, sino que el monte parecía que se iba a desbaratar. De hecho, los comentaristas dicen que el monte, por la presencia del Padre, floreció. El monte quedó lleno de flores. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim respondía con el estruendo, con el trueno. Y esto es algo sumamente interesante, porque estamos hablando que un mortal, quien es Moisés, el profeta Moshe, hablaba con el Todopoderoso, y el Todopoderoso
respondía y aquella montaña se cernía, vibraba. Ahora, que tú mires que se está cayendo la montaña, que la montaña se está estremeciendo, es una montaña rocosa. Nomás de pensar que se van a soltar las rocas, se estremece uno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en ese acontecimiento? Todo el monte Sinaí humeaba. Pongamos atención. Humeaba todo el monte Sinaí. Porque el Padre estaba ahí descendiendo en el fuego. Estaba descendiendo en el fuego. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, dicen los comentaristas que estas voces se escucharon en 70 idiomas diferentes, que son los 70 idiomas de las 70 naciones existentes. Aunque hay más naciones pequeñas, pero son 70 naciones las que el Mesías va a gobernar. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Elohim le respondía con trueno. Esto es algo sumamente interesante. Este pasaje tiene un cumplimiento sumamente especial en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, deja ver si es exactamente el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés o el día de Shavuot, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, y que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos en el monte Sinaí? Un estruendo, fuego y una vibración por todas partes. ¿Qué es lo que tenemos en el templo en Pentecostés? Tenemos lenguas de fuego, que fue lo que estaba hablando el Padre allá. Ahora se los pone en sus labios a los discípulos y tenemos el fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía hablar. O sea que allá en el monte Sinaí el Padre está hablando a Israel. En Hechos capítulo 2, el Padre deposita sus palabras dentro de los primeros discípulos y habla a través de los discípulos. Había en Jerusalén varones judíos, mira lo que dice, no dice que había gentiles. Había en Jerusalén varones judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, ahora todos estos judíos representan, que de todas las naciones debajo del cielo representan las 70 naciones. Y esto ocurrió, y cuando ocurrió este estruendo, que fue lo mismo que sucedió en el monte Sinaí, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. O sea que voy a decir así, había todos los lenguajes de todas las naciones de debajo del cielo que estaban representadas en el templo, en los judíos o prosélitos que estaban en ese lugar ahí, de todos los lugares de debajo del cielo.
lo que se suponía que tenía que haber sucedido en el monte Sinaí, pero no sucedió porque adoraron el becerro de oro. Ahora en Hechos capítulo 2 está empezando a tener cumplimiento, lo cual tendrá culminación. Esa profecía que se soltó en Hechos capítulo 2, se soltó una profecía que se cumplirá con el sonido del último shofar cuando el Mesías Yeshua retorne. Es que se termina de cumplir la profecía. Y estaban asombrados y maravillados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestro propio lenguaje que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Pontio y Asia, Frigidia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia hacia Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Otros haciendo burla, diciendo: están llenos de mosto. Porque es una fiesta. Shavuot es una fiesta que se hace vigilia normalmente. Se celebra con vigilia. Y se estudia la Torah toda la noche. Entonces dieron por sentados muchos que esos se habían pasado tomando toda la noche y ahora estaban emborrachados. Y aquí es donde viene el gran sermón de Kefa, el apóstol Pedro, donde empieza a hablar y empieza a explicarle las profecías que se están cumpliendo de Joel capítulo 2, que en los últimos días el Eterno derramaría ese don de profecía, sus siervos levantaría. Y es lo que estaba teniendo un cumplimiento especial. Entonces, este acontecimiento es una parte del cumplimiento de lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Lo tenemos en cumplimiento en el Brit Hadashah, pacto renovado, Nuevo Testamento para el Gotros. Entonces, regresando al monte Sinaí, el pueblo de Israel se atemorizó al escuchar los estruendos y la voz de Adonai, y el Eterno comunicó sus instrucciones por medio de Moisés. En el monte Sinaí, el Eterno comunica el mensaje a través de Moisés y también escuchaban la voz. Y en el Brit Hadashah, en el Hechos capítulo 2, comunica su mensaje después de un estruendo que todo el mundo escuchó a través de los apóstoles, a través de los discípulos de Yeshua. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, un aprendiz, un practicante de lo que su maestro le enseña. Porque si el discípulo no aplica lo que su maestro le enseña, entonces no es discípulo. Mucho cuidado cuando decimos: no, él es mi maestro. Pues si él es tu maestro, entonces escucha lo que le enseña. Yo tengo uno de mis maestros. Él dice: si tú vas a decir que yo soy tu maestro, que yo soy tu mentor o que yo soy tu pastor, entonces te quiero estudiando y enseñando lo que yo estudio y lo que yo enseño. Y te quiero conectado. Y quiero que estés dispuesto a dejarte llamar la atención. Eso es lo que él dice. Si tú quieres llamarte mi discípulo. Éxodo capítulo 20, verso 18 al 21. Y todo el pueblo veía los truenos
Ahora, ¿los truenos se pueden mirar? ¿Uno mira cuando el trueno o mira el relámpago? Interesante. Y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos. Ahora, todo el pueblo escuchaba el sonido del shofar, miraba el sonido del shofar, y dice que lo miraba. Miraba el estruendo y miraba el monte que levantaba humo. Y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probarlos ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis, que no transgredan su instrucción. Y el pueblo se mantuvo de pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim. Entonces el pueblo se atemorizó y tuvo miedo, pensando que el Padre podía matarlos. Y le hacen un pedido: hey, tú habla por nosotros. Dijo Moisés: no teman, Él no les va a matar. Escúchenos solamente. Eso es para que ustedes sepan y conozcan su grandeza y ustedes no transgredan sus instrucciones. Por esta petición del pueblo, Moisés subió al monte Sinaí para recibir el resto de las instrucciones de la Torá. No nos dice cuánto tiempo más fue necesario que Moisés estuviera en el monte para recibir el resto de las instrucciones. Esto lo encontramos desde desde Éxodo capítulo 20, verso 22 al capítulo 23, verso 33. Esta es una subida solamente por las instrucciones, no dice cuánto tiempo. Después miramos que él sube por las tablas, sube 40 días y 40 noches, desciende del monte, rompe las tablas y sube otra vez al monte por otros 40 días y 40 noches. Después de este tiempo que Moisés pasó en la presencia del Padre, Moisés descendió al pueblo una vez más y les comunicó las instrucciones que Yahweh había dado para su pueblo, a lo cual el pueblo aceptó todas las instrucciones. Éxodo capítulo 24, verso 1 al 7. Regresa Moisés y les trae las instrucciones. El pueblo dice: sí, acepto. Y esto lo vamos a mirar con una mayor relevancia y más potencia la próxima semana. Después dijo Moisés: sube Adonai tú con Aarón, Nadab y Abiud, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Yahweh, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. El pueblo se queda. Aquí es donde salen lo que son los grados de santidad. Primero suben. El pueblo llega solamente hasta un límite, se le pone límites al monte que no pueden cruzar de ese límite. Por eso hay un lugar en el templo que se le llamaba el atrio de los gentiles, porque no pueden llegar hasta ese lado. Luego, el lugar donde pueden entrar solamente los sacerdotes. Y luego el lugar donde solamente puede entrar el sumo sacerdote. Este es el mapa que tenemos nosotros aquí manifiesto. Tenemos al pueblo hasta el pie del monte y un poquito retirados. Tenemos a unos sacerdotes. Tenemos a
Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, que son las autoridades, que se tienen que postrar a lo lejos. No tienen que llegar y postrarse hasta donde Moisés va. Solo Moisés se acercará a Yahweh, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Solamente Moisés, porque estos son los lugares privados. Y Moisés regresó, y verso 3, y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los decretos. Y respondió a una voz todo el pueblo y dijo, ¿cuántos respondieron? Todo el pueblo respondió, cumpliremos todas las palabras que Adonai ha hablado. Y hay unos comentarios, o de hecho se puede traducir de esa manera: haremos todo lo que Adonai ha dicho y después entenderemos. Primero haremos y después entenderemos. Porque las órdenes, los decretos del Padre son incuestionables, esos no los podemos cuestionar. Escribió Moisés todas las palabras de Adonai y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Y tomando el rollo del pacto, lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Adonai ha hablado. Todo lo que se le dijo a Moisés lo puso en un rollo y se los presentó al pueblo y los santificó. Y los israelitas dijeron, nosotros haremos todo cuanto el Eterno ha hablado. Así. Después de esto que acabamos de leer, Moisés fue llamado por Yahweh para subir otra vez al monte. Primero lo llaman una vez para que escriba las palabras. Ahí todavía no le da las tablas. Después de esto, que acabamos de leer, Moisés fue llamado por Elohim para subir otra vez al monte y entregarle el resto de las instrucciones. Cuando Moisés volvió a subir, esperó 6 días las instrucciones del Padre, y al 7º día, yo considero que era Shabbat, Yahweh llamó nuevamente a Moisés. Lo hace esperar 6 días, que representan 6 milenios, y luego en el 7º día lo llama a su presencia. Israel espera 6 milenios, o el mundo espera 6 milenios, y en el 7º milenio el Eterno llama a todos los que le obedecieron. Que estamos entrando en el sexto, estamos terminando el 6º milenio. Éxodo capítulo 24, verso 12. Y dijo Yahweh a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirlos. Y se levantó Moisés y también Josué su siervo, y subió al monte de Elohim. Y él había dicho a los ancianos, esperad aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están
con vosotros, quien tenga asuntos, acérquense a ellos. Ahora, aquí empieza un suceso sumamente especial. Porque ahora Moisés es llamado por 40 días y 40 noches, y también Josué, ahora ellos los dos, y deja a Aarón con el pueblo, al cual le da instrucciones. Le da instrucciones para que todo el que tenga alguna situación, algún asunto, venga con Aarón. Verso 15. Y subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Pero estuvo 6 días esperando la llamada del Eterno. El pueblo de Elohim tiene 6 milenios esperando la llamada del Eterno, y ya está a punto a ser llamado de entre medio de la nube o de sobre la nube. Pero la aparición, verso 17, de la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Es decir, la manera que se manifestaba el poder del Eterno era como un remolino de fuego arriba en la montaña. Entonces ellos por eso dieron por sentado, no, a este ya lo fulminó el Padre. ¿Sabe qué ha pasado con él? Lo que no sabían era que estaba metiéndose el brillo de esa luz sobre él para que brillara después a través de él. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, aquí miramos que aparte de que ya había subido Moisés, miramos que sube otra vez durante 40 días y 40 noches. Ya había subido una vez, no dice por cuánto tiempo. Luego tiene otra llamada, 40 días y 40 noches. 6 días, 40 días y 40 noches ahí arriba. Después de este acontecimiento que Moisés estuvo en la presencia de Adonai 40 días y 40 noches, Moisés descendió del monte con las instrucciones escritas en las tablas. Esto lo miramos en Éxodo capítulo 32, verso 14, 15 y 16, que dice de la siguiente manera: y desistió Adonai del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y Moisés, esto fue cuando ya hicieron el becerro de oro, y Moisés se volvió y descendió del monte, llevando en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escrita de Elohim, grabada sobre las tablas. Entonces Moisés viene ahora de regreso del monte, y es cuando se encuentra con la fabulosa idea de Israel de adorar el becerro de oro, y esto no les permitió a ellos recibir las tablas de la Torá si no hayan sido fulminados completamente. Estas son las tablas que Moisés quebró y no las entregó al pueblo. Eso lo encontramos ahí mismo en Éxodo capítulo 32, versos 19 y 20. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y fue encendida la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo hizo polvo, y lo esparció sobre las aguas, y lo hizo beber a los hijos de Israel. Este es el juicio de las aguas amargas. Hizo juicio al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Shavuot? Porque todo este acontecimiento es el que se le atribuye a la festividad.
Después de esto tuvimos que subir otros 40 días y 40 noches para recibir nuevamente las tablas de los 10 mandamientos. Esto ya lo encontramos en en Éxodo capítulo 34, verso 26 en adelante, que dice de la siguiente manera: la primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. No sé si tengo bien esta nota. ¿Perdón? Éxodo 34, 26. Dijo Yahweh a Moisés, verso 27, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Ya después de que se le hizo el juicio con las aguas amargas al pueblo, después de que mataron a todos los transgresores, ahora renovamos otra vez el pacto. Verso 28. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y al bajar Moisés del monte Sinaí, las 2 tablas estaban en las manos de Moisés como cuando bajó del monte. No advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con Elohim. Él descendió con las tablas de la Torá, de la instrucción, en las manos, y el rollo de la Torá, esa es otra cosa que ya habían recibido. Una parte que han recibido. Ahora reciben las tablas. Y esas tablas son algo conocido como la ketubá de bodas. La ketubá de bodas es un contrato matrimonial. Ahora bien, ¿cuándo fue que el pueblo recibió la Torá completa? Cuando nosotros escuchamos que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, damos por sentado que la recibió toda escrita en un rollo, más las tablas donde están los 10 mandamientos. Entonces, tenemos un rollo, y ese rollo, o fueron más bien 5 rollos que se escribieron, porque a Moisés se le reveló, eso es lo que se cree, que se le reveló Génesis, se le dio Éxodo, que lo vivió Levítico y Números. Deuteronomio ya fue una narración, un conjunto de todo lo que se había hablado en Éxodo, Números y Levítico, o Levítico y Números. Esta fiesta no necesariamente es el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. O sea, no necesariamente es toda la Torá recibida, dado a que la Torá no se entregó en un solo evento, sino que fue un proceso de varios años. Fue un proceso de 40 años. Fue un proceso de 40 años de escritura. Sin embargo, es una fiesta que fue asociada a la entrega de la Torá, lo cual se conmemora el recibimiento de la Torá, aunque no haya sido dada en un solo día. Ahora, hay ciertos comentarios de los mismos rabinos, historiadores, que ellos explican este punto. Y ellos explican que nuestros hermanos, para que no se perdiera esta fiesta, entonces se le atribuye como enfoque el recibimiento de la Torá y no meramente una festividad
conmemorativa de las cosechas, porque es una festividad de cosechas. Entonces se le asocia el recibimiento de la Torá para que no pierda el valor de la fiesta. Porque tiene una relevancia magistral. Este evento de la entrega de la Torá en esta fiesta de Shavuot fue asociado para darle relevancia a la festividad. Aunque la cronología de la entrega de la Torá no coincide con la fecha exacta de Shavuot, sí podemos decir que Shavuot coincide aproximadamente con el momento en que el pueblo de Israel se presentó ante Adonai en el monte Sinaí para escuchar las 10 palabras. Matemáticamente es imposible demostrar que Shavuot, o en el momento que se celebra Shavuot, coincide con todas las subidas y bajadas de Moisés de la montaña. Que estuviéramos hablando alrededor de más de 60 o 70, 80 o hasta 100 días de diferencia. Porque solamente tenemos, para cuando el pueblo de Israel se presenta delante del monte, no sabemos cuánto tiempo, surgieron 3 días, pero no sabemos por cuánto tiempo se fue Moisés la primera vez. Suponiendo que haya sido solamente una semana. Después se fue por 40 días y 40 noches. Después se fue por otros 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días tenemos ahí? Son 80. Entonces tenemos 90. Más aparte los días que no sabemos cuántos días tardó allá en la presencia. Más aparte el tiempo que tardaron 3 meses para llegar a al monte. Y tuviera que coincidir con 50 días. 50 días desde que hicieron el Cordero de Pesaj hasta la presencia del monte. Lo cual no coincide. Por eso se asocia con la entrega de la Torá. Pero coincide más bien o más cerca a coincidir está a cuando el pueblo de Israel se presentó delante del monte. Continuemos, ya me lo terminamos. Entonces, coincide cuando el pueblo de Israel se presenta ante el monte para escuchar los 10 mandamientos o las 10 palabras instruidas por el Padre. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, del verso 22 hasta el capítulo 23. Verso 33. Las 10 palabras fueron dadas como un resumen general de toda la Torá. Entonces, Shavuot es como un contrato matrimonial. 10 minutos más y termino. Shavuot es como un contrato matrimonial. Si asociamos la festividad de Shavuot con el contrato matrimonial, y Shavuot y en Shavuot anunciando los 10 mandamientos, de esta manera podemos ver esta celebración de Shavuot como un contrato matrimonial entre el Padre, Yud-Heh Vav-Heh, y su pueblo Israel. Y entonces estuviéramos mirando los 10 mandamientos, las tablas o la Torá, como un contrato matrimonial, es decir, como una ketubá de bodas, que es lo que se firma cuando un matrimonio se casa. En este caso, las 10 palabras, o conocidas como los 10 mandamientos, y las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 20,
al capítulo 23 sería el documento legal entre las dos partes, Israel y Yahweh. Entonces, lo que se dio de instrucción entre el capítulo 20 y el capítulo 23 sería la ketubá de boda, sería el contrato matrimonial, las cláusulas y todo eso. El proceso matrimonial, de acuerdo a la cultura hebrea, es muy diferente a la mayoría de matrimonios en el mundo occidental, que es donde vivimos. En la cultura hebrea, cuando un hombre deseaba casarse, éste firmaba un contrato matrimonial con los padres de la muchacha. Ese contrato es conocido en hebreo como ketubá, el cual contenía todas las cláusulas y todos los deberes del esposo hacia su futura esposa y viceversa. Desde este momento, cuando se firma el contrato matrimonial, que esto es ya cuando se le llama que están comprometidos, en el mundo hebreo se daba un dote, es decir, se le daba una cantidad de cosas al padre de la novia para que mantuviera a la novia en lo que el hombre iba y terminaba de hacer su casa y todo donde iba a estar. Desde este momento en que se firmaba la ketubá por ambos, la novia ya es considerada esposa del varón desde el punto de vista legal. Es decir, en ese momento es como si ellos se están casando. Todavía no hacen todavía la fiesta, pero ya hicieron el contrato, ya lo firmaron, ya están casados. Es como cuando vamos a decir, se hace un contrato, ok, se va a casar, van y se casan por lo civil y esperan hasta que llega el día de la ceremonia para poder hacer la fiesta y aventar la casa por la ventana. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Yeshua y con nosotros? Sigamos leyendo. Desde este momento en que se firmaba la ketubá por ambos, la novia ya es considerada esposa del varón desde el punto de vista legal. Sin embargo, luego de firmar este acuerdo, porque es un acuerdo mutuo que los dos firman, ahora, en ese acuerdo hay unas cláusulas. Si tú me fallas, vamos a romper el contrato. Ya no va a haber más boda, etc. Y había cláusulas. Que eso lo miramos con José y con Miriam. Lo miramos así. Sin embargo, luego de firmar este acuerdo, el varón se iba por un tiempo a preparar el lugar donde ambos iban a vivir. O sea que es mi esposa, pero guárdamela, voy a construir la casa donde vamos a vivir y yo retorno por ella y hacemos la boda y terminamos con el proceso. Y la esposa se quedaba preparándose y esperando que el esposo regresara por ella. Cuando todo estaba listo, y esto es algo sumamente interesante y con este punto vamos a cerrar. Y cuando ya todo estaba listo, el esposo regresaba a buscar a su prometida y celebraban la boda, dando culminación con la unión marital. Es decir, se hacía la boda y ya ahora sí, culminaban. Es en este contexto que debemos entender los relatos y referencias relacionadas a uniones matrimoniales en la Escritura. Cuando José y Miriam, por ejemplo, habían firmado ya la ketubá, ya habían confirmado el contrato, ya tenían tenían cláusulas y tenían todo, y estaban en proceso de preparación cuando se enteró José que Miriam estaba embarazada, en Mateo capítulo 1, verso 18 al 22. Y por eso hubo un quebrantamiento, un sentir en su corazón, y dijo:
yo me voy, pero la voy a dejar en secreto para que nadie venga a desvirtuarla. Aunque hay comentarios que dicen que María pasó el proceso de las aguas amargas. Eso a mí no me consta porque yo no lo puedo comprobar, pero hay escritos, no hay muchos escritos, pero hay. Y se los voy a buscar y se los voy a compartir uno de ellos. También tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 14, y este es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, y esto es lo que estamos nosotros por experimentar. También tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 14, verso 1 al 4, que dice: no se turbe vuestro corazón. Aquí está Yeshua hablando. No se turbe vuestro corazón. Creen en Elohim, crean también en mí. Ahora, ¿por qué les está diciendo eso? Porque Yeshua ya estaba por irse. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, pongamos esto en el contexto de una boda hebrea. Aquí vengo a firmar el contrato, a firmar el pacto, y yo me voy a preparar el lugar. ¿Para quién? Para mi amada, para su amada. Yo voy, hay muchos lugares, yo voy y preparo uno, y entonces vengo y me los llevo. Y cuando me vaya, os prepararé lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis el camino a donde voy. O sea que lo que él está diciendo, lo que Yeshua está diciendo, y todo esto tiene relevancia con lo que estamos estudiando, dice: yo me voy a ir, voy a dejar firmada la ketubá, pero yo voy a regresar por ustedes. No los voy a dejar abandonados. Yo voy a preparar. Él es el novio y la congregación, el pueblo, es el esposo. Ahora, esto es muy mal interpretado, porque no es exactamente como un matrimonio normal entre un hombre y una mujer que va a suceder esto, sino que este es un hebraísmo, una expresión idiomática para dejarnos saber la cercanía que va a haber entre el pueblo del Padre y el Rey. La cercanía que va a haber entre el Rey y su pueblo. O sea, va a ser una cercanía plena, y no va a ser con todo el mundo, va a ser con su amada Israel. Yeshua estaba haciendo alusión a esta promesa matrimonial de preparación después de firmar el contrato matrimonial. Él colocándose a sí mismo como el esposo ya de los discípulos, y a los discípulos como parte de Israel, la esposa del Cordero o la novia del Cordero. O sea, él se está poniendo como el esposo, y sus discípulos, que representan a toda la nación de Israel, los está poniendo como la novia del Cordero. Y se está haciendo la ketubá de bodas con su propia sangre, es que se está haciendo la firma. Una vez que nosotros tenemos claro y entendido cómo es el proceso de matrimonio hebreo bíblico, podemos entender de una mejor manera las cosas ocurridas en el día en que Yahweh anunció las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y esto lo podemos asociar al proceso nupcial hebreo. Y aquí terminamos.
Entonces, si nosotros entendemos cómo es que funciona todo esto, cómo es que funciona un matrimonio hebreo, entonces nosotros nos daremos cuenta o nos percataremos cómo es que funciona esto de que Yeshua dice yo me voy y luego regreso. De esto de que Yeshua es el esposo y la congregación la esposa, la novia. Porque los 10 mandamientos son la ketubá de bodas. El que todo el pueblo tiene que aceptar. Entonces, lo que nosotros conocemos como ley, como Torá, es la constitución del pueblo. Es la ketubá del pueblo. Es el contrato matrimonial del pueblo. ¿Cómo nosotros queremos tener entrada a las recámaras del Todopoderoso cuando Él venga si nosotros no estamos conociendo las instrucciones? Si nosotros estamos violando los estatutos que el Padre ha establecido para que nosotros vivamos y nos preparemos para ese gran y glorioso día. ¿Cómo pretendemos nosotros pensar o querer estar en el palacio del gran rey si nosotros rechazamos las instrucciones y rechazamos la ketubá, el contrato? Y nosotros mismos nos hemos encargado de romper el contrato, de renunciar al contrato y llamarle que es una atadura, llamarle una carga, llamarle algo destituido. Yo creo que ese es uno de los errores más grandes, y son errores graves. Y yo personalmente prefiero abrazar esas instrucciones, amar esas instrucciones, que es la ketubá, es lo que a mí me garantiza que yo estaré delante de su majestad. No haciendo las cosas perfectas, sino haciendo las cosas lo mejor posible. Haciendo las cosas con todo mi corazón y con todo mi ser. Eso es lo que yo prefiero. Ser rechazado por todo el mundo, pero encontrar el favor del Eterno, que encontrar el favor de todo el mundo y encontrar el rechazo del Eterno. Yo prefiero que todo el mundo me rechace, que todo el mundo me mire como loco, a que en aquel día yo me voy a encontrar con el Todopoderoso que diga: apartado de mí, hacedor de maldad, hacedor de iniquidad. Y un hacedor de iniquidad, un hacedor de maldad, es un transgresor a la ley de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, y la maldad, que la palabra usada ahí para maldad es la palabra griega anomía, que son transgresores a la Torah. Hombres sin ley. Por aumentarse los transgresores a la ley de Dios, por aumentarse los opositores a la obediencia de la ley de Dios, el amor de muchos se ha enfriado. Y cuando dice que se enfrió el amor de muchos, no se está refiriendo a que el hermano estaba en la congregación y ya luego se fue, se retiró y se regresó al mundo. No está hablando de eso. Aunque lo pudiéramos aplicar. Porque la mayoría de los hermanos que se van de las congregaciones es por el pésimo testimonio que hay de liderazgo. Pero lo que se refiere que el amor de muchos se ha enfriado es que muchas personas
se levantarán despiadadamente en los últimos días, porque no hubo suficientemente sal en la tierra, porque no hubo suficientemente luz en el mundo, que se supone que somos sal y luz. Se supone que nosotros somos los opositores al sistema de corrupción. Se supone que nosotros somos los que mantienen la luz de las instrucciones encendidas delante del Padre para con el pueblo. Se supone que somos nosotros. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos el pueblo del Eterno, ¿quién más lo va a hacer? Vamos a convocar a un ayuno de 24 horas. Y uno de los puntos que necesitamos poner sobre la mesa es que el Eterno nos dé ese celo por obedecerle, ese celo por resistir al sistema. Que nos dé ese celo ferviente para confrontar todas las artimañas del adversario. Que nos dé esa sed, esa hambre real y verdadera de buscar su palabra y buscar su presencia con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Porque yo he mirado muchos eruditos, muchas personas con mucho conocimiento, pero hemos abandonado la presencia del Eterno. Nos hemos llenado del conocimiento, nos hemos llenado del ego, pero no nos hemos llenado de la presencia del Padre. Y una persona llena de palabras, pero no llena de la presencia, el Ruach HaKodesh, lo único que es una guillotina cortándole la cabeza a todo mundo intolerante, convertida en insoportable. A eso llega una persona, y eso se conoce como una persona religiosa, una persona extremista, que mira la falla en el otro hermano y le corta la cabeza. Y nos comportamos como si ya lo supiéramos todo, como si fuéramos muy perfectos. Y nos levantamos sin compasión con los hermanos que tienen un paso más atrás que nosotros. Cuando lo único que nosotros llevamos es un paso más adelantado que el otro. No seamos guillotinas. Seamos tolerantes con los hermanos que todavía no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Cuando nosotros nos levantamos y agredimos con la palabra, porque lo hacemos, y agredimos con la palabra a alguien que no tiene el conocimiento, es como si le estamos pegando a una persona ciega con un bate en la cabeza. Y no nos damos cuenta que lo único que tenemos es arrogancia, es altivez de corazón. Y lo único que nos falta es un corazón que sepa humillarse delante de la presencia del Padre, un corazón que sepa abrirse para recibir la instrucción de su Rey. Eso es lo que necesitamos. Un corazón que deje de estar a la defensiva siempre. Porque nosotros mismos, estando a la defensiva todo el tiempo y mirando las cosas, mirando solamente los puros errores, no mirar las virtudes, eso nos convierte en arrogantes. Y es una de las manifestaciones más grandes que nosotros tenemos dentro del pueblo del Eterno, que no sabemos cómo lidiar con ello. Así que dejemos que el Eterno se glorifique en nuestras vidas. Y todos nosotros queremos que el Padre salve a nuestros hijos. Si ni siquiera nosotros somos suficientemente ejemplo para ellos.
Cuando ni siquiera nosotros somos tolerantes con los demás. Ellos lo aprenden ellos. Y ellos, aunque no lo digan, y muchas veces ellos no lo dicen, pero sí lo piensan. Yo no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá. Por eso se resisten. Y solamente debemos de orar para que el Eterno, en su infinita misericordia, no nos pague de acuerdo a nuestras propias acciones. Y no me importa que me digan, es que todo el tiempo te estás arrepintiendo. No me importa que me digan eso. Porque yo fallo todos los días delante de la presencia del Padre. Yo todos los días cometo errores. Y quisiera saber debajo del cielo que haya uno que se pueda jactar libremente de decir que no comete ningún error en un solo día. Porque no existe debajo del cielo. Ya sea con palabras, con acciones, pero siempre cometemos errores. Que el Eterno tenga compasión de nosotros y no nos pague conforme a nuestras acciones. Y lo único que nosotros necesitamos es su favor. Nosotros necesitamos que Él, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Él mire hacia nosotros y nos prepare para presentarnos delante de su majestad en este Shavuot. Estemos orando, estemos ayunando, estemos delante de la presencia del Eterno para que Él nos perdone y Él cumpla su propósito en nuestras vidas en este Shavuot, en este día de Pentecostés. Y que todo lo que se haga desde este altar, que sea el Eterno manifestando su poder y trayendo una transformación en su pueblo. Y que todos en Ejad podamos glorificar su nombre. Y si hay algo que tenemos que arreglar con alguien más, arreglémoslo antes de la fiesta, para que podamos presentarnos limpiamente delante del Rey. Y que todos podamos gozarnos, que todos podamos disfrutar delante de su presencia. Porque es muy penoso, es muy triste, muy doloroso tener que andar lidiando con situaciones en medio de las fiestas. Es doloroso. Porque todos venimos a disfrutar las fiestas, a honrar y glorificar a nuestro Rey. Abacados, perdónanos y déjanos acercarnos delante de tu majestad con corazones puros, con corazones genuinos. Y que solamente Abacados podamos glorificarte, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino solamente enfocarnos a ti. Perdónanos, Abacados, porque no hemos tenido suficientemente reverencia delante de tu majestad en medio de tus Shabbat, de tus fiestas. Yo reconozco, Abacados, que necesitamos más de ti. Nos hemos quedado cortos, Abacados. Nos hemos quedado cortos muchas veces. Perdónanos. Y solamente, Abacados, si has encontrado gracia en nosotros, danos un corazón contrito, un corazón que te ame, un
Un corazón que verdaderamente sepa cómo derramarse delante de ti. Un corazón que sepa amarte verdaderamente. Un corazón que no sea jactancioso. Porque somos profesionales para jactarnos. Y nos jactamos por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Cuando no somos nosotros, si no eres tú. Es como si el vaso de barro se jactara por ser vaso de barro. Como si se jactara por ser utilizado y ser tomado en las manos del que lo hizo para darle uso. Así somos nosotros. Perdónenos, Abacadosh. Perdónanos, Abacadosh. Solo permite que nuestros corazones se derramen para ti. Que nuestras lágrimas se derramen para adorarte. Que nuestras vidas se derramen delante de ti como un olor fragante delante de ti, en obediencia, en adoración, y que sean los frutos de nuestros labios, que sea el fruto de nuestros labios, Abacadosh, que salga, y que sea tu nombre exaltado sobre todas las cosas, oh Adonai. Bendito y exaltado por siempre y para siempre sea tu nombre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.